¿Qué tal? Bienvenidos a Todo de Todo. Hoy quiero compartir contigo algunos datos interesantes de la Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra como es conocida, que fue un evento que cambiaría la historia del mundo para siempre, y no solo por las pérdidas económicas que sufrieron los países que estaban en conflicto, sino más bien por los millones de vidas que se perdieron entre soldados y civiles. Es importante mencionar que todas las guerras han dejado más pérdidas que ganancias en todos los sentidos. Intro. Uno. ¿Sabías que Adolf Hitler fue cabo del ejército alemán durante la Gran Guerra y era uno de los mejores cabos del ejército? 2. Se considera que más de 14 millones de civiles perdieron la vida durante este conflicto bélico. 3. La batalla del Somme de 1916 fue una de las más largas y sangrientas de la Primera Guerra Mundial, con más de 1 millón de bajas entre ambos bandos. La batalla es recordada principalmente por su primer día, 1 de julio de 1916, en el que los británicos sufrieron 57.740 bajas, de las cuales 19.240 fueron mortales. 4. El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria fue el pretexto perfecto para que el conflicto estallara. 5. Estados Unidos tan solo participó 9 meses en el conflicto, pero fue tiempo suficiente para que 296 de sus soldados se suicidaran. 6. La Primera Guerra Mundial fue la primera en que se tiene registro del uso de armas químicas, tales como el gas mostaza, que en sí no era letal, pero sí desmotivaban mucho a los soldados. 7. A la Primera Guerra Mundial también se le conoce como la Guerra de las Trincheras, pues la mayoría de sus batallas, y debido a lo letal del armamento utilizado, se desarrollaron dentro de estas. 8. La Gran Guerra también fue el primer conflicto bélico en donde se usaron submarinos de manera efectiva en batalla, y también fue el escenario perfecto para el debut de los tanques en el campo de esta. 9. En Gran Bretaña, todas las madres decidieron proteger espiritualmente a sus hijos en el frente con Biblias de bolsillos hasta que literalmente se agotaron. Se decía que no solo les protegían de forma espiritual, sino que al llevar la Biblia encima, también les habían protegido de las balas. 10. La mayoría de los soldados sobrevivieron. Millones de soldados murieron en el frente occidental durante la Primera Guerra Mundial. Cierto es que hubo días de gran violencia durante años de guerra, como por ejemplo el primer día de la batalla del Somme, pero a pesar de ello, cerca de 9 de cada 10 soldados que fueron a las trincheras sobrevivieron. 11. Muchas bajas no fueron por balas, fueron más de 9 millones de muertos, pero no solo a causa de la metralla. Los fallecimientos a causa de gripes, pulmonías, tuberculosis se contaban por millares. Las condiciones en las que se encontraban eran inhumanas, infectados de piojos, ratas y siempre empapados. 12. El soldado más joven de la IGM tenía tan solo 8 años y su nombre era Muncilio Gabric, de origen serbio. 13. Alemania declaró la guerra al Imperio Ruso el 1 de agosto de 1914. Se estima que unos 2 millones de soldados rusos murieron en combate, mientras que las pérdidas totales fueron alrededor de 3.5 millones. 14. Las pérdidas totales fueron enormes, concretamente más de 186.000 millones de dólares. 15. Esta guerra transformó a Estados Unidos en la mayor potencia militar en el mundo. 16. Francia construyó un París falso para confundir a los pilotos alemanes. Sí, aunque no lo creas, Francia, para proteger a su ciudad de bombarderos, construyó un París falso para ser bombardeada. Las autoridades francesas construyeron una réplica de la Ciudad de la Luz. Fue construida en el norte, a las afueras de París, con el propósito de engañar a Alemania. De esta forma, los alemanes creían atacar el verdadero París. Sin embargo, estaban bombardeando una ciudad artificial. Se creó una ciudad llena de luz capaz de recrear el Arco del Triunfo, los Campos Elíseos, la estación del norte y del este, y fue de esta manera como los alemanes ingenuamente creyeron estar atacando a los franceses. 17. Edith Cavell fue una enfermera británica que salvó a los soldados de los dos bandos. Cuando ella ayudó a 200 soldados aliados a escapar de la ocupación alemana a Bélgica, fue arrestada y ejecutada por un pelotón de fusilamiento alemán. Su muerte ayudó a cambiar la opinión mundial contra Alemania. 18.
Los alemanes eran expertos en interceptar y descifrar los códigos aliados. Ellos también capturaron a 1 de cada 4 mensajeros de documentos. Sin embargo, cuando un comandante de Estados Unidos utilizó miembros de la tribu Comstock de la Guardia Nacional de Oklahoma, que utilizaron un lenguaje extremadamente complejo, los alemanes no pudieron traducirlo, según relata varios sitios web sobre la historia de esta guerra. 19. Las mujeres se hicieron cargo de muchos puestos de trabajo tradicionalmente masculinos y demostraron que podían llevarlas a cabo tan bien como los hombres. En 1918 a la mayoría de las mujeres mayores de 30 años se les dio el voto en las elecciones parlamentarias británicas. 2 años más tarde, la enmienda 19 concedió a las mujeres americanas el derecho de votar. 20. Millones de soldados sufrieron neurosis de guerra o trastornos de estrés postraumático debido a los horrores de la guerra de las trincheras. Hombres conmocionados a menudo tenían diarrea incontrolable, no podían dormir, dejaron de hablar, gemían durante horas y se movían sin control. Algunos soldados se recuperaron y otros sufrieron por el resto de sus vidas. 21. En la víspera de Navidad de 1914, los soldados de ambos lados del frente occidental cantaron villancicos entre sí. El día de Navidad, las tropas a lo largo de los 2/3 del frente declararon una tregua. En algunos lugares la tregua duró hasta una semana. Un año más tarde, los centinelas de ambos lados recibieron la orden de disparar a cualquiera que intentara repetir este acto. 22. Más de 500.000 palomas llevaron los mensajes entre los cuarteles generales y las líneas del frente. Grupos de palomas entrenadas para volver a la primera línea fueron lanzadas en las zonas ocupadas en paracaídas, en donde permanecían hasta que los soldados tenían mensajes para enviar de regreso. 23. Hello Girls eran las mujeres estadounidenses que sirvieron como operadoras de telefonía para las fuerzas de Pershing en Europa. Las mujeres hablaban con fluidez en francés e inglés y fueron especialmente entrenadas por la American Telephone and Telegraph Company. En el año de 1979, el ejército de Estados Unidos finalmente dio medallas de guerra y beneficios de veteranos a las pocas Hello Girls que todavía estaban vivas. 24. Más de 200.000 afroamericanos sirvieron en la Primera Guerra Mundial, pero solo alrededor del 11% de ellos estaban en las fuerzas de combate. El resto fueron puestos en unidades de trabajo. Eran utilizados como cargadores para la construcción de carreteras y la excavación de zanjas. Sirvieron en divisiones separadas en la 92 y en la 93, entrenados siempre por separado. 25. Se crearon batallones de la muerte rusos, formados solo por mujeres. Tras 3 años de guerra y con una buena parte del ejército ruso derrotado, cansado y desmotivado, el ministro de guerra Alexander Kerensky tomó la decisión de crear unidades militares que estuvieran compuestas solamente por mujeres. Se les llamó batallones de la muerte. El primer regimiento estuvo conformado por más o menos de 2.000 voluntarias entre 18 y 40 años de edad. Sin embargo, debido a las condiciones de entrenamiento, la lista se quedó en 300 mujeres. 26. Los perros fueron soldados en activo. Los perritos durante esta guerra desempeñaron papeles claves debido a su tamaño y resistencia. Muchas veces eran utilizados como enlace de las trincheras como mensajeros. Por su tamaño y velocidad podían viajar rápidamente de una trinchera a otra para enviar mensajes importantes. Incluso perros como Frida, estos canes ayudaban a escarbar entre los escombros para buscar heridos. Sin embargo, es importante señalar que otras veces eran utilizados como portadores de bomba, que cuando llegaban al lugar correcto los hacían explotar en contra del enemigo. 27. El piloto de guerra alemán más exitoso de toda la Primera Guerra Mundial fue Manfred Albert Freiherr von Richthofen, mejor conocido como el Barón Rojo. Durante su participación en combate derribó más de 80 aviones, murió tras ser abatido en batalla. 28. Trincheras de lujo. A diferencia de las trincheras británicas y francesas, los alemanes tenían el objetivo de que éstas duraran, por lo que su construcción siempre la hacían más resistente. Se sabe que los alemanes incluso contaban con camas, energía eléctrica, tanques de agua con grifos, timbres, armarios, etc. 29. En la Gran Guerra, los tanques británicos podían ser hembras o machos. La diferencia entre los tanques machos o masculinos era bastante básica y elocuente. Los tanques macho tenían cañones, mientras que los tanques hembras o los femeninos tenían solo ametralladoras. 30. El presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, ganó las elecciones generales de finales de 1916, prometiendo que su país no entraría en conflicto europeo mientras él fuera presidente, pero para sorpresa de todos los americanos, él declaró la guerra a Alemania poco después de ganar las elecciones.
Gracias por ver este video, no olvides dar un pulgar arriba y suscribirte si no lo has hecho. Comparte también este video para que cada día seamos más. También te pido que dejes tu comentario para saber qué te ha parecido el video. Y bueno, si tienes alguna sugerencia de qué tema te gustaría conocer, pues también déjala en los comentarios. Adiós.